Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible y ya estamos otra vez de vuelta con nuestro ecomensajero digital favorito. Ángeles, que estuvo la semana pasada, es la favorita, pero tú eres el favorito, que está otra vez aquí Pedro Burruezo, que estuviste un poco pachucho, pero bueno, para un tío como tú tan duro, esto no ha sido nada, ¿verdad? Nada, solo una pequeña gripe. Cosas que nos pasan también a los hombres y las mujeres inmortales. De vez en cuando tenemos que ponernos un poco malo para parecer seres humanos. No pasa. Me alegro de que estés aquí con nosotros y que nos traiga las noticias, en este caso del eco mensajero, que bueno, salen mañana, pero ya nos puedes hacer tú un avance bastante interesante. ¿Por dónde quieres empezar? Pues empezamos por la noticia de portada que Ajá. nos abierto hoy, que ha sido, bueno, pues que en Barcelona pues ha abierto un nuevo espacio cooperativo que se llama Food Coop. Bueno, Food de comida Ajá. Coop BCN. Y entonces Esther Bermejo, una de sus responsables, bueno, aunque es digamos, un espacio, bueno, un supermercado, digamos, cooperativo, llamémoslo así, es una de las diferentes responsables, ¿no? La hemos entrevistado, el titular es: nuestros criterios de compra son proximidad, sostenibilidad y agroecología. Y entonces, pues bueno, explica un poco cuál es el funcionamiento de este supermercado solidario o cooperativo. Bueno, Cooperativo. y o Ujú. cooperativo, sí. Claro, ¿y qué significa un mercado cooperativo? Aquí ya hablamos en su día con los de la OSA, que al Sí, final entiendo que si es una fórmula similar, al final los dueños del mercado pues son los cooperativistas. Al final es una iniciativa en la cual pues gente como tú y como yo puede ser dueña de un mercado que además se rija por unos criterios que sean, que para eso si somos los dueños, ¿verdad? Pues un mercado que sea como queremos ser, como queremos desear. Y este tipo de fórmulas de mercados cooperativos, y este caso también, igual que el de la OSA, pues al final evidentemente son modelos que apuestan mucho más por el producto ecológico, de proximidad, de comercio justo, por lo menos el de proximidad y el ecológico, ¿no? Lo cual es una muy buena idea. es una tendencia que está al alza. Surgen supermercados de este tipo en todas las grandes capitales del mundo mundial y nos tenemos que felicitar porque es una iniciativa que sí apuesta por la soberanía alimentaria, por la sostenibilidad y por la agroecología. Pues fantástico, ¿no? Oye, pues muy interesante. Esto ya se puede leer hoy porque es la noticia de portada del Exacto. Ecomensajero. Mañana ya tenemos el resto, pero quien quiera echar un vistazo y ya que estamos, los que estéis por Barcelona, si os queréis pasar, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Exacto, Así sí. que ahí está la noticia de portada. ¿Qué otras noticias que está ya? Sí que nos tenemos que esperar a mañana. Hoy tenemos el titular, pero ¿qué podemos leer mañana así Pues interesante? mira, hay otra noticia que yo, bueno, noticia, es un artículo o un Ujú. reportaje más bien, hablando de los alimentos ecológicos y de la crisis coyuntural que está afectando a todos los sectores. Ajá. Que es un artículo interesante porque explica que cuando se produjo la crisis de la pandemia, de la que todavía no hemos salido y que ya arrastrábamos otras crisis anteriores, pero que fue como la, la guinda del pastel de la crisis, ¿no? Mm, Al sector ecológico, en general, y salvo excepciones, no le sentó nada mal. O sea, de hecho, le sentó, se podría decir que a algunas empresas le sentó bien, en Sí. el sentido de que muchas personas que hasta ese momento no consumían ecológico, pues iniciaron, digamos, la compra de alimentos ecológicos y especialmente en los canales online, ¿no? Entonces, en general, podríamos decir que la crisis de la pandemia a la mayoría de empresas medianas, grandes y a muchos pequeños del sector ecológico les sentó bien. Pero, claro, ahora estamos en una situación diferente, Periaguda. por, peliaguda, sí. ¿Por qué? Porque la crisis coyuntural a la que nos enfrentamos con una subida de precios de los combustibles
de la alimentación, de todo, esto va a hacer que, claro, el poder adquisitivo de las familias baje ostensiblemente. Entonces, claro, es posible, no lo sabemos, no tenemos, los datos no se conocerán posiblemente hasta el año que viene, pero es posible que esta vez sí que el mercado ecológico se vea resentido. Y es posible que, ojalá no, pero Claro, ojalá no, pero es posible que sí que este año no crezca el consumo de alimentos ecológicos como se ha venido produciendo durante años y años, o que se produzca un crecimiento pero menor, o incluso un descenso, no lo sabemos. De hecho, nadie lo sabe. Estamos en un mundo completamente imprevisible y yo creo que va a depender mucho de si el conflicto bélico en el este de Europa se alarga o no, o si se extiende, porque esa es otra. claro, O sea, si se extiende el conflicto bélico, definitivamente las cosas se pueden agravar mucho. El mejor de los escenarios, ¿cuál sería? Pues que la guerra acabara muy pronto, ¿no? El peor de los escenarios, que se alargara y que se extendiera. Entonces, ahí vamos a sufrir todos, no solo por el precio de claro, los claro. alimentos ecológicos, sino por muchas otras razones de todo tipo, ¿no? Claro, si nos ponemos en el caso de que ojalá esto no dure mucho, sí que hay que tener en cuenta que es verdad que sería una crisis coyuntural, como dices tú, pero de fondo, y si miramos la cuestión a largo plazo, desde la pandemia para acá, y antes de la pandemia, que ya había una guerra económica entre bloques y una especie de comienzo del colapso de lo que es la globalización económica, que otra vez con la pandemia se le han visto mucho las costuras y ahora otra vez de nuevo por todo lo que hay detrás de que estamos al final pugnando por muchas veces detrás de estos conflictos está la lucha por combustibles fósiles que están agotándose y que se van a agotar. Ha pasado tantas veces con el petróleo, ahora también con el gas, con el tema de los alimentos, como pasa también con Ucrania, ¿no? Ese granero del mundo, ¿no? Con esto que quiero decir que si miramos la cosa a largo plazo y ojalá en un escenario en el que se acabe la guerra pronto, pero lo que vemos como tendencia a largo plazo es que vamos a tener que volver a relocalizar la economía porque la globalización, en cuanto pasa cualquier cosa, vemos que no tira para adelante y la gran crisis de fondo y la que va a afectar a todas las demás es la crisis ambiental y la crisis ecológica, ¿no? Que al final está ahí de fondo. Sí, Entonces, bueno, si se relocaliza la economía, a ver, esto es una buena noticia, por ¿no? eso, De hecho, sí. claro, El problema es que esta economía global es un gran monstruo, sí, ¿no? Que está dando sus últimos coletazos, ya, pero claro, estos ya. coletazos provocan sangre, provocan pobreza, provocan miseria, provocan todo tipo de problemas paralelos, ¿no? O sea, por un lado sí, tenemos la buena noticia de que finalmente yo creo que no pasarán más de 3 o 4 décadas, el sistema global caerá, ¿no? Y asistiremos a un renacimiento de las economías locales, pero esto no se va a producir sin dolor. O Sí, sea, toda transición de un sistema económico es dura, pero también es una posibilidad, bueno, yo lo digo mucho, creo que es muy pesado, pero estamos en una encrucijada y en esta encrucijada vamos a tener que decidir hacia dónde vamos y va a ser complicado, no va a ser un camino de rosas, va a traer muchos conflictos como el que ya tenemos, pero sí que es evidentemente el momento en el que hay que reivindicar por muchas cosas, no solamente el tema de fuentes energéticas que no estén manchadas de sangre y que no provoquen conflictos, sino también el relocalizar la economía, que es la salida más sostenible a la crisis ambiental. Y también es que también puede haber conflictos por el tema de que hay muchos lugares donde va a ser muy difícil incluso cultivar alimentos, ¿no? Hay muchos países que no son sostenibles, que no. O sea, pues China con ese desarrollo económico brutal que ha tenido, muchas de sus tierras son prácticamente ya improductivas. Y eso no se habla mucho de eso, ¿no?
O Sí, directamente bueno, que no tienen ni agua en muchos sitios, hay un estrés hídrico brutal. O sea que a es ver, difícil, pero hay un programa en el que debemos poner en valor lo ecológico local, específicamente. no, no, sí, esto está claro. Lo único que yo reconozco que es fácil hablar de esto Claro, desde tu casa, sí. con calefacción, con comida 3 veces al día. Y claro, cuando estas necesidades eh, por la vida digna y tal no están cubiertas, pues quizás hablar de eso no sea tan fácil. Pero bueno, la economía del futuro será local o no será, ¿no? O sea, es así de claro. Pero va a ser un camino complicado, eso está claro, porque vamos a tener que Segurísimo. enfrentarnos a muchos problemas y a los coletazos del gran monstruo, que no vino pacíficamente y tampoco se va a ir pacíficamente, va a morir matando, y es verdad que va a ser una situación complicada, pero hay que dar esa batalla y darla por un mundo mejor. Sí que es verdad eso, que hay muchas circunstancias negativas. Como digo, esta crisis tiene muchas caras. Y también tenéis otra noticia que habla de otras consecuencias de esto, que tiene que ver con el tema de los vertidos y de los residuos de Valdemín Gómez. Cuéntanos. Pues sí, recientes estudios muestran que la planta de incineración de Valdemín Gómez, pues los niveles de contaminantes en las zonas cercanas de la incineradora son extraordinariamente alarmantes, ¿no? Eh, Vuelve a la palestra las famosas dioxinas, de Ya las que ves. se hablaron hace mucho tiempo y que, bueno, estaban ahí, pues bueno, no querías dioxinas, Pues pues toma, toma. dos tazas, ¿no? O sea, estas dioxinas están en los huertos, en las aguas, en todos lados y comer estos alimentos es extraordinariamente peligroso. Pero bueno, de aquellos bajos estos lodos, ¿no? Hay una extraordinaria pandemia de cáncer, ¿no? Como ya Sí, hemos dicho sí. en esta misma atalaya, y ahí tienes una de las causas, ¿no? Pero claro, seguimos mirando a otro lado en vez de zanjar estos problemas desde su raíz, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, de todas formas hay que estar informado para, en la medida de lo posible, intentar vivir lo más lejos posible de esos peligros. ¿Y qué podríamos hacer para acabar con ese problema? Porque mucha gente te dirá, ya, pero ¿qué hacemos con la basura? Ok, bueno, de primero sería, desde luego, colocarlos en otros sitios, ¿verdad? Lejos de la población y desde luego invertir en sistemas que impidiera que eso, pues que esas cosas salieran ahí al aire exterior y a la atmósfera con esa facilidad, que al final, Bueno, sí, es muy complejo y es imposible dar una solución en 5 segundos y además no claro, existen las varitas no, mágicas, ¿no? Pero desde luego, una de las cosas que habría que trabajar inmediatamente sería para evitar los productos plásticos de un solo uso. claro. Esto es el peor daño y tal. Hay muchísimos, o digámoslo de otra manera, hay algunos países en los que ya hay una legislación y una serie de praxis que están dando buenísimos resultados, como este sistema de incentivar el reciclaje del producto contenedor de bebidas o de jabones o de lo que sea, ¿no? Entonces, hay que evitar llevar productos a las incineradoras y hay algunos países que ya están teniendo unos muy buenos resultados. Entonces hay que empezar por ahí. Y, Pero claro, si miramos hacia otro lado y seguimos incinerando como si esto no tuviera unas consecuencias, y luego otro tema, también, si quieres, también poniendo la mirada a largo plazo, ¿no? Porque claro, primero hay que solucionar el problema de ahora, de esas dioxinas que salen ahí a la atmósfera y al aire y tal, y son súper chungas. Pero mirando el tema también a largo plazo, ahí está el tema de la economía circular y de prácticas económicas que precisamente trabajan en que ya no existan los residuos, sino que sean materiales que estén constantemente circulando, economía circular, que es otra manera de claro, producir, de ecodiseñar los productos, de manera que claro, no vaya nada a la basura, ¿no? Porque muchas veces dicen los plásticos, el problema de los plásticos
es que son materiales tremendamente buenos desde el punto de vista de que duran cientos, incluso miles de años, y por tanto se podrían estar cientos o miles de años usando. Lo que ya no tiene sentido es coger un plástico para envolver algo y que se tire a los 5 minutos, nada más comprarlo, cuando ese material podría estar usándose. Luego, el tema de los elementos dañinos, tóxicos que tiene el plástico, bueno, está el tema de los bioplásticos y tal, ¿no? O sea, que se pueden hacer plásticos que tengan otra serie de componentes menos dañinos, ¿no? Está la química verde, pero claro, eso es a largo plazo, habría que empezar ya para eso. Desde luego hay que actuar en muchos ámbitos. El primer paso es informarse, ¿verdad? Leer estas noticias que dais en el ecomensajero digital y que luego la gente sea consciente de todo esto y que busque esta información y que sea una ciudadanía consciente y que sepa que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pedro, la gente que nos esté viendo y que todavía tenga el error, cometan el error de no recibir el boletín del ecomensajero digital, ¿qué tienen que hacer? Se pueden suscribir gratuitamente en vidasana.org. Salimos cada semana, ya somos más de 60.000 personas. Nada menos. Pues más. Genial, ya os da casi para llenar el Bernabéu, pero no vamos a hablar de fútbol esta semana. Muchas gracias, Pedro, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene si todo sale bien. Cuídate, un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Y ahora pues vamos a hablar de, mejor dicho, tenemos una entrevista con María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, de una interesante manifestación que hay este domingo en defensa de los ríos. ¿Ha habido algún problema técnico en la grabación de esta entrevista, que como digo ha sido grabada porque por horarios era complicado hacerlo en directo? Disculpad si hay algún pequeño problema técnico, se escucha bien y se entiende bien y sobre todo lo importante es que habla de algo fundamental, que es la defensa de los ríos, que es tanto como decir la defensa de la vida. Ya estamos aquí en Noticias Positivas con María Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo estamos? Hola, bien, estamos bien. Encantado de estar aquí contigo, una luchadora de hace muchísimo tiempo por la defensa del medio ambiente, que este domingo además tenemos la ocasión de hablar contigo con motivo de esta manifestación en defensa de los ríos. Queremos ríos con agua para la vida, es el lema de esta manifestación. ¿Por qué decís ríos con agua para la vida? ¿Cómo está la situación de los ríos? Pues un poquito regular. La situación de los ríos, decimos que queremos ríos vivos con agua para la vida porque hay muchos tramos de río que están muertos, unas veces porque no tienen agua y otras veces porque el agua que tienen está tan contaminada que no permite la vida ni de fauna ni de flora. Y creemos que el eslogan de la manifestación pues resume en una frase lo que estamos pidiendo, ¿no? Agua, que los ríos tengan agua, pero no solo que tengan agua, sino que esté limpia y que tenga una calidad suficiente para que permita la vida, ya no solo de la fauna y la flora, sino de las propias, del propio ser humano, que sin ríos, sin agua, pues no somos nada. Y esto es muy interesante, el tema de por qué. ¿Qué pasa, qué ha pasado con estos ríos? Si quieres, la pregunta sería cómo se han gestionado los ríos de este país para que su situación sea tan lamentable. Hay que tener en cuenta que los ríos, además de ser las arterias que nos proporcionan el agua, son los canales por los que sale nuestra porquería, nuestras aguas sucias, nuestras aguas fecales, todas las depuradoras, los colectores que salen de nuestras casas, de las industrias, pasan por unas, en el mejor de los casos, pasan por depuradoras, en otros casos no. Estas depuradoras se supone que limpian el agua y lo devuelven al río. El problema es que en muchos casos no hay ni siquiera depuradora y el agua llega al río llena de basura y otras veces las depuradoras no funcionan lo suficientemente bien como para que ese agua que se devuelve al río, al arroyo, sea lo suficientemente limpia o tenga la suficiente calidad como para permitir que el río siga viviendo. Y ahí está, en esas dos cuestiones está el problema de los ríos en España. Claro, luego también hay que tener en cuenta que, muchas veces se hacen depuradoras para, bueno, pueblos o ciudades de un tamaño X, pero hemos visto que
los últimos años pues han crecido muchísimo por el tema de, sobre todo de las burbujas especulativas ligadas al ladrillo, ¿no? Se ha construido a lo bestia y a lo mejor sistemas de depuración para ciudades que a lo mejor eran de 50, 100.000 habitantes, a lo mejor han doblado su tamaño o han crecido significativamente, pero han seguido con las mismas depuradoras o desde luego no se han cometido las obras necesarias para un creciente número de personas a las que había que atender y dar ese servicio de depuración. Y eso ha pasado mucho en un país donde pues se ha abusado de un desarrollo urbanístico bestial hasta no hace mucho. Sí, eso es un problema. Efectivamente, hay poblaciones que han crecido sin ir acompañada de los Ah, servicios necesarios de ampliaciones de esas depuradoras. En otras ocasiones lo que sucede es que la población es temporal. Hay municipios en los que se concentra la población en los meses de vacaciones. Claro, los servicios de depuración están dimensionados para la población habitual y en esos meses en los que se quintuplica en ocasiones la población, pues la depuradora tampoco da abasto. Pero el problema es que ya no es solo que la depuradora no esté dimensionada para la población, sino que la depuradora, aun en el caso de que esté dimensionada, no funciona adecuadamente, no tiene los sistemas necesarios para depurar el agua lo suficiente como para devolverla al río en una situación de calidad adecuada. Ese, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ese es el principal problema, que el agua que llega al río o al arroyo no llega suficientemente depurada, además de que existen muchos vertidos directos. Todavía hay urbanizaciones muy próximas a los ríos o poblaciones pequeñas que no tienen depuradoras o que tienen unas depuradoras que simplemente lo que hace es batir la basura y devolverla y verterla al río, ¿no? Además hay otro problema. Es posible pues que algunas de las personas que nos estén oyendo hayan visto las imágenes dantescas de las toallitas sí. cuando colgadas de árboles a una altura que pueden llegar hasta los 5 metros de altura. ¿Por qué sucede eso? Pues porque cuando hay lluvias torrenciales, las depuradoras no están capacitadas para absorber ese torrente de agua que les llega de repente, porque ese agua que se filtra, que corre por las calles de nuestras ciudades y pueblos, que se cuela por los invernales famosos del señor Almeida, después de Filomena que andaba con los invernales. Bueno, pues todo ese agua que se cuela por esas rejillas de las calles, acaban en las depuradoras y no tienen la capacidad como para en tan poco tiempo absorber tanto volumen. Entonces el agua sale arrastrada a los arroyos, arrastra todo lo que hay en la depuradora Ajá. y arrastra esos papeles higiénicos, compresas, toallitas que nunca debemos tirar por el váter, nunca lo debemos hacer, pero se hace y se hace a millones, tal y como lo podemos comprobar cuando se producen estas imágenes, ¿no? Entonces esa tromba de agua hace crecer el caudal del río del arroyo, entonces al crecer tanto, llega a esas alturas, se queda enganchada en las ramas de los árboles, de los arbustos, y vemos esas imágenes que parece que son irreales, ¿no? Que pueda estar pasando eso. Entonces, ¿eso cómo se soluciona, por ejemplo? Claro, ahí está. ¿Cómo Pues, es? ¿Cómo lo hacemos? pues construyendo lo que se llaman tanques de tormenta, que lo que hace es absorber, antes de que llegue a la depuradora, el agua entra en unos depósitos enormes y entonces se queda ahí y no llega hasta la depuradora, con lo que la depuradora, digamos que no se ve desbordada, ¿no? Pero hay pocas instalaciones que cuente con esos tanques de tormenta. Ujú. Al final estamos Hay, hablando, perdón, de invertir en cuestiones en las que no se invierten, que al final todo va a lo mismo, la falta de servicios públicos, en este caso de saneamientos públicos, de infraestructuras adecuadas, que al final hablamos no solo de ecología, de medio ambiente y de limpieza, sino de salud humana.
también hay, no solamente hay que tener hospitales, sino estos sistemas. Efectivamente, o sea, la depuración de las aguas es, de la depuración de las aguas depende nuestra salud. Ya no es solo la salud del ecosistema, es la nuestra. Claro, El ser humano y así es. ningún ser vivo es nada sin agua. El agua forma parte tanto de nuestro ser, de nuestras células, eh, pero además es que necesitamos el agua para todo, para beber, para cocinar, para lavarnos, para los procesos industriales, la transformación. Entonces, ese agua debe tener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, porque además ese agua se está utilizando también para regar. En el caso de la Comunidad de Madrid se riega la zona de Las Vegas, el sur, la zona sur-sureste, los cultivos de la zona sur-sureste y suroeste de la Comunidad de Madrid, y estamos regando con un agua pues que, bueno, pues que puede llevar una serie de contaminantes que no han sido previamente retenidos. Claro, Y las depuradoras, el canal de Isabel II, que es una empresa pública, eh, que debería, que tiene sus cuentas saneadas. Recordemos que los gobiernos anteriores de Esperanza Aguirre e Ignacio González intentaron privatizar esta empresa precisamente por esos beneficios que tiene. Debería invertir más en infraestructuras y que las depuradoras tengan los suficientes tratamientos como para que el agua que vertemos a nuestros ríos y arroyos siga permitiendo la vida en ellos. ahí está también el asunto. Hablamos de Comunidad de Madrid, pero yo creo que son realidades a nivel nacional, precisamente de los vertidos industriales o industriales de industria de todo tipo, ¿no? Cuando se hablaba de las macrogranjas, a lo mejor no es exactamente el problema o en gran medida no lo es de la Comunidad de Madrid porque hay más macrogranjas en otros lugares, o lo que pasa, por ejemplo, precisamente en la zona del Mar Menor en Murcia, con los cultivos intensivos también. Entonces, claro, de alguna manera es verdad que esas realidades cambian según la comunidad autónoma, pero sí que hay un problema de vertidos industriales que al final, pues eso, acaba siendo un problema de salud, salud ambiental y salud humana. Y claro, claro, es un problema de salud, porque ese agua además pasa por zonas urbanas o pasa por zonas naturales, y ese agua huele mal. Y ese agua, si beben animales, pues directamente de ese agua, y son, a lo mejor es ganado o animales domésticos, también se pueden ver afectados. Y además el no tener en unas condiciones higiénicas adecuadas nuestros ríos, y ya no solo ríos y arroyos, sino también los humedales, puede producir también plagas que nos afecten, ¿no? En verano, los últimos veranos, pues en diferentes localidades aparecen insectos, Claro. pican. ¿Y cuál es la solución a la que recurren la mayoría de los municipios? Fumigar. ¿Qué pasa con la fumigación? Que estamos eliminando insectos y estamos eliminando también a las aves que se alimentan de esos insectos, con lo que hacemos una rueda gigantesca en la que estamos eliminando a los depredadores de los insectos, que son los que nos pican, cuando, teniendo un río en condiciones en el que se permitan crecidas, en las que arrastren la vegetación de las riberas y el agua tenga movimiento, no se estanque, eso dificulta la reproducción de estas larvas y por lo tanto de los insectos y de la mosca negra que tantos problemas pues provoca en algunas localidades en los meses de verano. Se producen porque el agua de los ríos no tiene la suficiente corriente. ¿Por qué no fluye adecuadamente el agua de los ríos? Pues porque o está muy regulada, con una gran cantidad de infraestructuras, de presas, de azudes, porque en verano además se reduce, no llueve y por lo tanto el caudal se reduce, pero sobre todo porque no estamos, al estar tan domesticados los ríos, al tener tanta infraestructura en su cauce, no les permitimos que
lleven su dinámica natural. Los ríos crecen cuando llueve Claro. y cuando no llueve, pues el cauce se estrecha. Esas crecidas que históricamente pues han servido para que las civilizaciones se asienten en los valles, porque lo que hacen esas crecidas es arrastrar limos, arrastrar esos lodos que son que tienen una gran productividad agrícola, no lo permitimos porque los estamos regulando de tal forma y estamos construyendo hasta su mismo borde que si crece el río se lleva por delante nuestras construcciones. Eso no se debería permitir. De hecho, legalmente no está permitido, lo que pasa que, bueno, en fin, en este país pasa lo que pasa, ¿no? Pero por eso no se debe permitir ni instalaciones ni construcciones en las proximidades del cauce, porque el río tiene que crecer. ¿Y por qué tiene que crecer? Porque tiene que arrastrar esa vegetación, tiene que arrastrar esos restos que se van acumulando y eso impide que se estanquen las aguas y que los insectos, pues bueno, en esas aguas tranquilas, cálidas, es donde mejor se reproducen. Una pregunta, ¿no vendrá el problema, tanto aquí en la Comunidad de Madrid como a nivel general en el Estado, que hemos tomado a los ríos como un recurso económico más que como lo que son? Pues, son al fin y al cabo ecosistemas que debemos proteger con sus necesidades, con sus particularidades, y claro, no podemos hacer con ellos lo que queramos, pero aquí, claro, se han gestionado como fuente de energía, como fuente de recurso para la agricultura o también como sumidero directamente y nos hemos olvidado de que no es un recurso económico. O si queréis, claro que lo es. La naturaleza, claro que tenemos que vivir la naturaleza también en un sentido económico, pero que tenemos que proteger precisamente a esos recursos porque ante todo, además de recursos, sobre todas las cosas, pues esos son ecosistemas que debemos proteger para precisamente no matar a la gallina de los huevos de oro. Los ríos, el problema que tenemos es que los ríos se han convertido en basureros. Claro. Entonces, en lugar de el río en las civilizaciones primigenias no eran fuente de vida, porque además de dar agua, como decía antes, abonaban el terreno, eran zonas de gran producción agrícola, atraen animales que van a beber y se les cazaba, nos dan agua, nos podemos lavar, pero con el paso del tiempo hemos dado la espalda a los ríos y se han convertido en un problema para aquellas localidades por donde pasa un río. Durante años se han estado canalizando, tapando, ocultando, transformándolo en cemento, tirando todo, como el agua pasa y se lo lleva, ahí se han utilizado de vertederos. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de ese mal proceder. No podemos vivir de espaldas a los ríos, al contrario, el río es fuente de vida y sin los ríos, a ver qué hacemos, es que no tenemos agua limpia para beber, ¿no? Se están produciendo desplazamientos, ahora mismo se están produciendo migraciones de poblaciones que aun teniendo agua en sus proximidades, en las zonas en las que viven, no pueden utilizarla porque está tan contaminada que no les sirve y además se convierte en un foco de enfermedades. Eso es lo que sucede. También hay zonas sin... Hay municipios, hay ciudades que han acabado tapando sus ríos por lo mismo, porque olían mal, Claro. porque eran foco de insectos y se tapaban porque así lo dejaban de ver y supuestamente desaparecía el problema, ¿no? Y lo que hemos hecho es matar la vida y afectarnos a nosotros porque sin agua, sin ríos vivos, las personas, los seres humanos nos podemos engañar, y además en una situación de emergencia climática en la que tenemos, en las que las precipitaciones nos están diciendo los investigadores que se van a ir reduciendo y lo estamos viendo, ¿no? Cómo se van reduciendo precipitaciones de nieve, precipitaciones en forma de agua, pues el agua es un tesoro y va a ser un tesoro
tan importante como pueda ser ahora el gas con lo que estamos viendo, el petróleo o cualquier otro elemento esencial para la vida, ¿no? Vamos a recordar la manifestación de este domingo 27 de marzo, desde las 12 hasta las 2:30, desde la Avenida de Portugal, número 81, estamos hablando de Madrid, hasta era la Confederación Hidrográfica del Tajo, ¿verdad? La Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la administración competente en la gestión del agua, de los ríos. Y estamos hablando del problema. Antes de acabar la entrevista, noticias positivas, hablamos de problemas, ¿vale? Pero siempre buscando la solución, y por eso hablamos de quienes queréis poner remedio a esos problemas, de quienes lucháis para hacer un mundo sobre todo más justo y más sostenible, que es lo que realmente nos interesa aquí. Entonces, para terminar la entrevista, reivindicaciones principales para convertir los ríos, o no convertirlos, para que vuelvan a ser esa fuente de vida y para protegerlos. ¿Qué debemos hacer? Pues así como es fácil contaminar los ríos, también es fácil recuperarlos, porque el agua fluye, el agua pasa, un día es distinto al otro. Entonces, si eliminamos las presiones que el ser humano está realizando sobre el río se va a recuperar y va a volver a ser fuente de vida, y ya no solo fuente de vida, sino una fuente, como decías antes, también económica, porque el río, la fauna, la sombra, el agua atrae también a los visitantes, y bueno, pues un municipio, una ciudad, un pueblo con el que le atraviese un curso, un curso de agua, siempre, si está bien cuidado y es atractivo, siempre también favorece una actividad económica que, va, bueno, que beneficia a esa población, ¿no? Entonces, si dejamos de verter, si mejoramos las infraestructuras, si somos más cuidadosos, si mantenemos esas riberas libres de construcciones, vamos a volver a recuperar esos ríos, ¿no? Y el ejemplo más claro son todos estos ríos que se están renaturalizando en las ciudades, tales así que el propio gobierno de España está ahora mismo sacando unas líneas de subvenciones para aquellos municipios que pongan en práctica, en marcha, proyectos de renaturalización de su municipio, ¿no? O sea, tan importante es que se está invirtiendo dinero público. Hemos destruido nuestras ciudades, nuestros pueblos, y ahora se están dando subvenciones para renaturalizar esas ciudades y esos Curioso. pueblos, y en esa renaturalización, por supuesto, entran los ríos y arroyos. Perfecto, pues con este mensaje nos quedamos. Se pueden recuperar los ríos, nuestros ríos, tanto aquí en Madrid como en toda España, han sufrido mucho, pero los podemos recuperar si hacemos las cosas bien. Y este domingo se va a decir alto claro en Madrid, y en muchos lugares de España se está haciendo esta lucha. Y ojalá se escuche cada vez más alta la voz, porque los ríos, como pasa con muchos ecosistemas, no tienen voz por sí mismos. Y hay iniciativas para que se les pueda defender jurídicamente, como está pasando con el Mar Menor. Y entonces, que ojalá tengan mañana esa personalidad jurídica, pero lo que tienen desde luego es gente que los defienden ahora mismo, como María Ángeles Nieto y como todas las organizaciones que están detrás de la marcha del domingo, que hay un montón. Está Ecologistas en Acción, pero también está Asociación Ardeidas, está ARBA, está Comisiones Obreras, CGT, está la Asociación Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, está Grama, está WWF aquí también en Madrid. Bueno, la Asamblea en Defensa del Río de Otajo en Aranjuez, Barrio Vivo Algete, un montón de colectivos que están ahí luchando precisamente para que los ríos sigan siendo vida. Muchas gracias, María Ángeles Nieto, y mucha suerte con la manifestación del domingo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Chao. Bien, pues ahora vamos a seguir con el programa. Vaya, una cosita. Vamos a... Aquí. Esto es lo que yo quería.
Un momentito. Vale. Vale, pues vamos a hablar de unas cositas mientras ya está esto preparado. La primera es que hoy es el Día Mundial, Día Internacional de los Bosques, mejor dicho, que esto lo estableció las Naciones Unidas, el Día Internacional de los Bosques, fijado por Naciones Unidas. Todos los años se celebra, como digo, el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Básicamente, Naciones Unidas quiso poner en marcha este día para destacar la importancia de los bosques en el ecosistema del planeta y para concienciar al mundo de la necesidad que hay de preservarlos y protegerlos. Voy a hacer una... Creo que hay una pequeña... una pequeña retardo entre imagen y sonido. Hoy está habiendo un poco de problemas técnicos, no sé si será por la lluvia, perdonadme, ¿vale? Pero bueno, como está en pequeñito tampoco, estoy en pequeñito tampoco pasa nada, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a seguir con el asunto, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es, hay que concienciar a la gente de que los bosques proporcionan desde luego muchos productos y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, evidentemente madera, setas, favorece la calidad del agua, plantas medicinales, por supuesto garantizan o por lo menos favorecen la conservación de la biodiversidad. Y por supuesto tienen un papel fundamental en la regulación del ciclo del carbono y del clima, ¿no? Son sumideros de CO2, es decir, esto es así porque, bueno, en su proceso de fotosíntesis los árboles absorben en grandes cantidades de CO2 y emiten oxígeno. Es decir, son una herramienta esencial para el tema del cambio climático en la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Precisamente por eso, porque son capaces de retener carbono que permanece almacenado en las ramas, en la madera y en las demás partes de los árboles y por tanto no acaba llegando a la atmósfera y calentando nuestro planeta. Cada año se retiran de la atmósfera, dice esta noticia, que es de coticias.com, creo que no lo había dicho, como digo, se retiran millones de, en este caso, de toneladas de CO2 gracias a los bosques, ¿no? De ahí que sean tan importantes, ¿no? Básicamente reivindicarlos este 21 de marzo. Además, el bosque también mejora la calidad del aire y del agua del entorno al filtrar el polvo y la contaminación microbiana y previene la erosión del suelo porque regula el ciclo del agua de lluvia, ¿no? Además, las copas de los árboles captan parte del agua que procede de las precipitaciones y mientras gran parte de ese agua se evapora y el resto alimenta el árbol y las aguas subterráneas que también acaban en manantiales naturales. Es decir, está muy conectado con muchos ciclos y muchos procesos naturales, ¿no? Por supuesto, como decíamos antes, cada bosque participa de una manera muy clara en la regulación del clima a escala global a través de la distribución geográfica del agua y el filtrado y la captación de las precipitaciones. También interviene en los intercambios de agua con los sustratos y del vapor de agua con la atmósfera. Esto está muy claro y por eso es evidente que hay que proteger los bosques y por eso es importante, bueno, pues recordarles en este Día Internacional de los Bosques 2022. Vale. Siguiente parada, bioecoactual.com, que nos habla de la alimentación ecológica que cada vez tiene más presencia en todas las ferias, aunque no sean exclusivamente ecológicas. Y por ejemplo está esta feria alimentaria 2022 que se va a celebrar en Barcelona del 4 al 7 de abril. Y bueno, dentro de esta casi 85.000 metros cuadrados que ocupa este Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service, así se llama alimentaria, pues va a estar, como digo, el nuevo espacio Organic Market and Trends, que es un espacio, un escaparate de la oferta de productos ecológicos que va a estar dentro de alimentaria y además el pabellón 5 va a albergar Organic Foods, un área de más de 2.000 metros cuadrados dedicada a alimentos y bebidas de producción ecológica. Van a exhibirse en total más de 200 productos certificados, que es la mayor representación que ha tenido hasta ahora alimentaria de lo que es el sector concreto de producción ecológica, ¿no?
Esto está muy bien. También Bioecoactual destaca que, según el estudio de Green Revolution que ha realizado la consultora Lanter, ha habido un incremento muy evidente de las dietas flexitarianas, vegetarianas o veganas que han crecido un 34% en los últimos años en España, ¿no? Por eso el director general de Alimentaria, que bueno, se llamaba Valls, José Antonio Valls, José Antonio, un momento, a ver si lo estoy cambiando el nombre. Es que pone J. Anthony Valls, el redactor. Puede ser Josep Antoni, Joan Antoni, bueno. En todo caso, Valls, digamos, uno de los responsables de Alimentaria, su director general, ha dejado claro y ha declarado que debido a que las últimas tendencias del sector apuntan claramente a este incremento de las dietas vegetarianas, veganas, etcétera, pues hay que apostar por esta mayor presencia, y así lo ha hecho Alimentaria, esta mayor presencia de una manera muy destacada de la alimentación ecológica en su entorno, ¿no? Además, también bueno, Valls destaca que España es el mayor productor europeo de agricultura ecológica, esto hay que decirlo mucho, y además ha duplicado sus ventas en los últimos 5 años, ¿no? Es evidente, por tanto, pues eso, que era necesario que hubiera una presencia muy evidente y muy fuerte de la producción ecológica en Alimentaria. En fin, como os decía, la feria se podrá visitar en Barcelona los días lunes, martes y miércoles 4, 5 y 6 de abril, y de 10 a 19 horas, y el jueves 7 de 10 a 18 horas. Se puede encontrar más información en www.alimentaria.com. Que bueno, que está genial, desde luego, que también se cuelen las ferias del sector de la alimentación convencional, lo ecológico, y además con un actor destacado, ¿no? No es que haya un par de stands, no, 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 todo un espacio muy potente. Y ahora la última noticia de la que hablamos hoy es un notición, es la leche. A mí me pasó desapercibido, la verdad. Me he dado cuenta de ello, si queréis, un poco a destiempo, porque han pasado 10 días y es una noticia que a mí me ha parecido la leche y es una pena que se me haya escapado, pero bueno, la hemos localizado al fin, y desde luego que había que hablar de esto. Hablamos de un proyecto en este caso de Atlantic Cooper, que va a explotar la mina que todos llevamos encima. Dice esta noticia del economista.es, la mina que todos llevamos encima. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de que va a explotar esta empresa la mina que todos llevamos encima? Bueno, vamos a partir de la base de que este proyecto, como os digo, fue presentado hace 10 días. Este proyecto se llama Circular, precisamente, y nada más y nada menos que fue presentado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ¿no? Un proyecto circular, como os digo, de la empresa Atlantic Cooper, que es un proyecto de minería urbana. Importante concepto, ¿qué es esto de minería urbana? Bueno, básicamente, como os decía, es explotar la mina que todos llevamos encima, que se trata, bueno, de esos residuos que acaban generando nuestros propios teléfonos móviles, nuestras tablets, nuestros aparatos electrónicos, que cuando acaban en la basura se convierten en residuos, ¿no? Hay que tener en cuenta que un smartphone está construido con 75 elementos de la tabla periódica, algunos de gran valor, por ejemplo, tiene oro o plata, y otros de gran poder estratégico, por ejemplo, está el cobre o el níquel, ¿no? Y por no hablar del consabido tema del coltan, ¿no? Que ya sabéis lo que pasa, el tema de que está muchas veces en zonas de conflictos muy potentes y muy sangrientos, como pasa en el Congo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de esta empresa es procesar estos residuos, ¿vale? Pues para sacar todos estos materiales de valor de estos residuos electrónicos, y bueno, que esos materiales se puedan volver a reutilizar, ¿no? Entonces es una idea tremenda. De hecho, la idea es procesar 60.000 toneladas al año de estos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, ¿no? Para ello se va a invertir 280 millones de euros, ¿no? Precisamente un informe de Ecologistas en Acción de enero pasado, de Ecologistas en Acción, bueno, que acabamos de hablar con María Ángeles Nieto hace nada, ¿no? Y su organización, Ecologistas en Acción, como os decía, pues hizo un informe financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, que decía que el valor económico anual de las materias primas contenidas en estos residuos de productos electrónicos
los generados, por ejemplo, los residuos generados en concreto en el año 2019 triplican la producción del conjunto de minas de plata del mundo. Es decir, que si somos capaces de que esos residuos de esos aparatos tecnológicos que dejan de funcionarnos, somos capaces de extraerlos para volverlos a utilizar en otros aparatos tecnológicos, estamos ahorrándonos mucho. Esto es muy importante, básicamente, porque, bueno, pues porque estamos hablando de algo que debemos reutilizar en esta estrategia de economía circular. También hemos hablado hoy de economía circular con Pedro, porque los materiales que necesitamos para la transición ecológica también están, digamos, son pocos y también hay necesidad de ellos y también se pueden agotar, ¿no? Los materiales de los que se componen, pues yo que sé, las palas de los aerogeneradores yo que sé, de los aerogeneradores de las centrales eólicas, ¿no? De los molinos de viento. O los materiales de los que se componen los paneles solares. O como digo, todos los aparatos electrónicos. Porque aquí hablamos de transición ecológica, ¿vale? Pero también de transición digital, ¿no? Y que parece que cuando hablamos de transición hacia energías renovables, parece que, claro, como el sol y el viento, bueno, pues es verdad que son inagotables. Parece ser que estas fuentes de energía son inmateriales, todo lo contrario, ya os digo, las palas de los molinos de viento o las células fotovoltaicas, todo esto pues se hace con una serie de materiales y minerales que también van a escasear, ¿no? Y por eso es muy importante aprender a extraer estos materiales de nuestros propios móviles, de nuestras tablets, de nuestros ordenadores, para que pues, se puedan usar en otros aparatos, ¿no? Porque como os digo, si no, llegará un momento en el que también nos quedemos sin estas materias primas, sin estos minerales, y no podremos hacer esta transición ecológica y digital, o lo que es peor, como habrá escasez de estos materiales, también pueden ser fuente de conflictos y de guerras y de tensiones en un futuro, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo muy importante y que es fundamental entenderlo, ¿no? El consejero delegado de la compañía de Atlantic Cooper, la compañía responsable de Circular, ha explicado, como os digo, que la idea es el tratamiento de 60.000 toneladas de fracciones metálicas con contenido en cobre, oro, plata, paladio, platino, estaño y níquel, ¿no? Que precisamente están ahí en estos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y que, como os digo, son materias primas que pueden escasear y que necesitamos en grandes cantidades para esa transición ecológica y digital, ¿no? Esta planta de Huelva no va a recibir directamente los dispositivos en desuso, sino que van a ser tratados estos dispositivos por otras empresas que serán las que surtan a Atlantic Cooper de estos materiales, digamos, de estos materiales con cobre, oro, plata, paladio, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y allí serán procesados después con una tecnología innovadora a nivel mundial, ¿no? Esto es muy importante, que España sea ejemplo de innovación en estas cuestiones. Como os digo, además se van a invertir 280 millones de euros, va a generar 350 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, y además va a suponer, desde luego, un gran avance en el cumplimiento de los hitos del Pacto Verde Europeo y va a generar actividad económica y desarrollo social en Huelva, Andalucía y España, ha dicho pues, el propio responsable de la empresa, Tarjeta. También Reyes Maroto, la ministra a la que se le presentó este proyecto, pues también ha destacado que este proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Industria con 25 millones de euros que proceden de los fondos europeos Next Generation, pues por supuesto va a generar nuevas oportunidades de riqueza y empleo para Huelva y Andalucía. Claro, todo dentro de esta línea de industrialización o nueva industrialización de España, pero en estos criterios de, bueno, los marcados por el Pacto Verde Europeo de transición ecológica y digital, ¿verdad? También tiene el apoyo de la Junta de Andalucía, que ha declarado Circular como proyecto de interés estratégico. También ha aprobado la Junta la autorización ambiental integrada y también ha dado su apoyo la Autoridad Portuaria de Huelva. Es decir, es un proyecto, digamos, también un ejemplo de colaboración público-privada
que es un modelo que va a ser necesario para, bueno, pues para que esto tire para adelante y para que se desarrolle. Esto es así. La colaboración público-privada es fundamental. Porque al fin y al cabo una transición de modelo no es fácil, lo hemos dicho hoy también con Pedro Burruezo, no va a ser un camino de rosas, va a ser complicado, va a requerir muchos esfuerzos y desde luego este camino que va a ser tan complicado va a ser un poquito menos difícil si hay una colaboración público-privada, porque sí, no, la economía no puede ser solo cuestiones de las empresas y del sector privado, no hay una mano invisible. No hay una mano invisible, sino que siempre detrás de la economía hay manos e intereses bien visibles y relaciones de poder. Y como hay relaciones de poder y relaciones que tienen que ver no solo con cuestiones económicas, sino con quién tiene realmente el poder en una sociedad, pues qué menos que los estados y los gobiernos que son elegidos por los ciudadanos se conviertan en un actor fundamental y que acabe ese mito de la mano invisible y que por supuesto eso significa que detrás de un modelo de transición ecológica debe de haber, por supuesto, empresas privadas, porque no se trata de acabar con las empresas privadas, no es esa cuestión, ese es el modelo, no se trata de planteamientos de volver a una revolución bolchevique del siglo XX, por supuesto que ese no es el modelo, pero tampoco esa mano invisible o ese libre mercado brutal protagonizado por empresas y en el que solo se quiere la participación de los estados cuando las empresas la lían parda y se cargan las cosas y entonces sí queremos que intervenga el Estado, ¿no? Pues está muy bien que intervengan los estados también en la dirección buena de las cosas y por eso la colaboración pública-privada ha llegado para quedarse y debe ser, como os digo, pues ya se ve aquí en este modelo y en este proyecto circular tan innovador que está claro que es bueno, que es el futuro de las prácticas económicas y de una transición que va a ser muy complicada, muy espinosa y que por eso se requiere, bueno, pues la participación de todos los agentes, decisores, de todas las cosas que nos implican como sociedad, ¿no? Eso es así, ¿no? Está claro, ¿no? Más cosas interesantes, a ver que no se me olvide, ¿qué más ha dicho el gobierno? También ha dicho o dijo, porque esto como digo fue hace 10 días, dijo la ministra, que bueno, que las inversiones que se están realizando, como la que va a realizar en este proyecto, pues es para contribuir al proceso de modernización de la industria española y mejorar su competitividad internacional. Como os digo, claro, la competitividad es innovación, ¿no? Y eso está muy bien porque en este país teníamos la filosofía de competir o mucha gente quería competir desde muchos poderes económicos, no innovando, sino bajando, digamos, reduciendo los salarios de los trabajadores, ¿no? Hay dos maneras de ser competitivo. Cobrando muy poco, o sea, con trabajadores que ganen muy poco dinero y por tanto se puedan vender más baratos los productos porque al trabajador hay que pagarle poco dinero. O la otra opción es que seamos más productivos porque un trabajador es más productivo porque está más formado y puede hacer productos de más valor añadido. Que eso es lo que hacen los países del primer mundo y los países civilizados, ¿no? Es decir, ser cada vez más competitivos, más innovadores, con mejor tecnología. Y esta es la idea y esta es dice la ministra que este es el camino. Ojalá sea verdad y no sea solamente con este proyecto. Y si es así y si esa es la dirección, pues esperemos que haya muchos proyectos como estos. Y que sea verdad esta agenda de política industrial activa de la que habla Maroto y que haga más resistente y competitivo nuestro modelo productivo a través, como digo, y como dice también, como dijo la ministra, a través de la transformación digital, la economía verde y la innovación, que de eso se trata. Y si es verdad, pues muy contento. En fin, aquí termina este programa, un poco accidentado técnicamente, pero creo que más allá de eso ha estado bien. Como os digo, espero que os haya gustado. No sé si será por el tema de las lluvias y del clima que a veces afecta a las comunicaciones, pero ha sido un día complicado, no solo la entrevista a Nieto, sino otras partes, no sé, yo os digo, no sé por qué habrá sido problemas técnicos, pero bueno, aún así creo que ha salido un buen programa y el jueves haremos el segundo programa de la semana.
Y mientras tanto, como siempre os decimos, de aquí al jueves, como siempre te digo, simplemente desearte, bueno, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Nos vemos en 3 días. Chao.